Bueno, vamos a continuar. Estuvimos hablando ayer de la población, de las muestras, ¿vale? Vamos a profundizar un poquito en el papel de las muestras. Cuando queremos hacer un estudio estadístico siempre tenemos que elegir una muestra. Bueno, siempre no, pero en muchos casos. ¿Cuándo? ¿Cuándo tenemos que recurrir a una muestra? Pues mira, hay varias circunstancias. Cuando, por ejemplo, la población es muy numerosa, ¿vale? Cuando la población es muy numerosa. Por ejemplo, eh, si deseamos conocer el tipo de lectura de toda la juventud de una comunidad autónoma, pues no podemos preguntar a todos los chavales de Andalucía sobre sus hábitos de lectura. Es imposible. Es importante o necesitamos elegir una muestra. Cuando la población es difícil de controlar, ¿vale? Cuando la población es difícil de controlar. Yo quiero saber el número de veces que cada cliente acude a unos grandes almacenes. Pues complicado, ¿vale? Es complicado. Si no elegimos una muestra clara, concreta, para poder estudiar esos clientes cuántas veces van al supermercado, pues lo tenemos difícil. Importante aquí también la muestra. Y otro caso es cuando el estudio de esas variables, el estudio, pues resulta que es un proceso caro, ¿vale? O destructivo, pues porque las muestras, ¿vale? Los elementos que vamos a elegir al final se destruyan. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto duran unas pilas. La única manera sería poner a funcionar pues todas las pilas, ¿vale? Hasta que se agoten, hasta que se agoten. Claro, eso nos cuesta dinero porque estaríamos destruyendo pues una serie de pilas. Es importante, si elegimos una muestra grande, pues al final va a ser costoso. Por lo tanto, aquí también sería necesario elegir una muestra. ¿De acuerdo? Bien. Cuando elegimos una muestra, ¿cómo lo hacemos? Da igual, elegimos, pues no sé, lo que nos da la gana, el tamaño, la forma en la que elegimos los elementos de esa muestra, los individuos, da igual. Bueno, pues esto no es tan simple, ¿vale? Esto no es tan simple. Para que una muestra sea válida, y una muestra será válida si cuando realicemos el estudio sobre esa muestra, las conclusiones las podemos trasladar a la población. Si no podemos trasladar las conclusiones al resto de la población, pues esa muestra no es válida, ¿vale? Entonces, para que una muestra sea válida, es necesario que se seleccione aleatoriamente, al azar, ¿vale? Al azar. Los individuos de la población tienen que tener la misma probabilidad de ser elegidos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, queremos estudiar los resultados de unas elecciones en una localidad de 5.000 habitantes y vamos a elegir una muestra, ¿vale? 5.000 son mucho, una muestra de 200 personas. ¿Cómo lo hacemos para elegir esa muestra? ¿Lo hacemos vía telefónica? ¿Lo hacemos por internet? ¿O nos vamos al mercado de abasto? ¿Vale? Y ahí, pues los que vayan entrando le preguntamos. Bueno, pues estas tres opciones no serían, la muestra que elegimos de esta forma no sería válida. ¿Por qué? Pues porque las personas que no tengan teléfono ya quedan excluidas. Las que no utilicen internet también están excluidas, ¿vale? Las que no vayan al mercado también están excluidas. Entonces, estas muestras no serían válidas ni serían representativas. ¿Qué muestras serían válidas en este caso? Pues, por ejemplo, elegir 200 personas al azar del censo de la población, ¿vale? Del censo de la población, ¿de acuerdo? Entonces, esa muestra sí sería válida. El tamaño, bueno, pues el tamaño sí es importante, ¿vale? El tamaño sí es importante. Esto es un poco más complicado de lo que parece, ¿no? El tamaño es importante, pero si la muestra está bien elegida,
tampoco es tan importante, ¿vale? Y las conclusiones serían válidas. O sea, es más importante elegir bien la muestra que el tamaño, ¿vale? Bien, por ejemplo, para pronosticar el resultado de unas elecciones en un país con millones de votantes, pues puede bastar una muestra de 3.000 individuos, ¿vale? Sin embargo, una muestra mucho mayor, de 50.000, tomada por un diario, por ejemplo, un periódico de estos que hacen estadística, pues que pregunta a sus lectores, pues fijaros, no sería representativa. Son muchas más muestras, ¿vale? Pero estamos excluyendo a todas las personas que no leen ese diario, ¿de acuerdo? Entonces, el tamaño es importante, pero más importante es elegir bien la muestra, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué conclusiones podemos sacar de una muestra? Las conclusiones que sacamos de una muestra podemos extrapolarla al resto de la población. Bueno, pues ese es el objetivo, que se puedan extrapolar. Lo que pasa, bueno, esto no es tan simple. Podemos decir que las conclusiones que se extraen para la población a partir de una muestra van a ser aproximadas, ¿vale? En función de la calidad de la muestra, del número, del tamaño de la muestra, pues será más o menos fiable, ¿no? Pero las conclusiones nunca van a ser fiables al 100%, ¿de acuerdo? Serán aproximadas. Por ejemplo, un estudio que hemos hecho para unas elecciones, ¿no? Para ver quién ganará. Pues concluimos, en base a la muestra, que va a ganar el candidato o la candidata X y que va a sacar un 56% de votos, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos que decir siempre pues el margen de error, que irá en función, repito, tanto del tamaño como de la calidad de la muestra, ¿no? Bueno, pues diríamos a lo mejor quizás que con un error de un más o menos 5%. ¿Vale? Bien, seguimos. Vale. Bueno, vamos a irnos a otro apartado. Ya hemos decidido pues las variables que queremos estudiar, hemos seleccionado la muestra y tenemos que pasar a recopilar los datos, ¿no? A recopilar los datos y lo que decíamos, no solo recopilar esos datos, sino tenemos que ordenarlos. Bien, pues nosotros los datos, cuando los recojamos, los vamos a ordenar en una tabla de frecuencia, ¿vale? Lo vamos a ordenar en una tabla de frecuencia, que es esto de aquí, ¿vale? En esa tabla de frecuencia vamos a poner en una columna, en la primera columna, X u Y. X u Y representa los valores de la variable que estamos estudiando, ¿vale? Y F sub Y, el número de veces que aparece esa variable, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a suponer que hemos recopilado pues, estos datos de aquí, ¿vale? Que en este caso son el número de problemas que ha resuelto correctamente cada uno de los 20 estudiantes en un examen, ¿vale? ¿De acuerdo? La variable X, que es el número de problemas que ha resuelto correctamente. O sea, aquí buscaríamos en primer lugar, pues hay quien no ha resuelto ninguno y hay quien ha resuelto, pues, 5 ejercicios. Bueno, pues entonces ya sabemos el rango en el que se va a mover esa variable, desde 0 hasta 5. ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer es contar cuántos estudiantes no han resuelto ningún problema. Bueno, pues fijaros, aquí veis, no podemos equivocarnos en el recuento, ¿de acuerdo? Pues 0, y ahora empezamos a buscar aquí, y vamos poniendo marcas, ¿no? Vamos poniendo marcas. Yo lo que suelo hacer es, pues, un 0, y lo tacho, ¿vale? Digo 1, y lo busco, y 2, ¿vale? Entonces digo, pues, 2. ¿De acuerdo? El 1, digo, a ver, 1, 2, 3, 4,
y 5, 5, 1, ¿vale? Voy contando y voy elaborando la tabla de frecuencia, ¿vale? Que ponemos en primer lugar todos los valores que puede tomar la variable y luego aquí al lado vamos anotando las veces que aparece, ¿vale? Esto era 2, esto era 5, ¿de acuerdo? Bueno, pues así se elabora, así de simple se elabora una tabla de frecuencia, en este caso con datos aislados, ¿vale? Datos aislados. Aquí, al final, si yo sumo, me tiene que dar el total de datos, ¿vale? Esto era 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Son los 20 estudiantes que me han dicho. La suma de todas las frecuencias me tiene que dar 20, ¿vale? 5 y 2, 7, y 3, 10, 16, y 3, 19 y una 20, ¿vale? Correcto. ¿De acuerdo? Bien. Vale. Vamos a ver ahora cómo elaboraríamos, fijaros, una tabla de frecuencia con una variable que es continua. Por ejemplo, en el caso que vamos a ver aquí tenemos 30 mejores marcas de salto de altura este año, ¿vale? En un determinado lugar, ¿de acuerdo? Claro, el salto de altura es una variable continua, ¿no? Pues puede ser 1,70, puede ser 1,75, puede ser 1,71, puede ser 1,71,5, ¿vale? Aquí no hemos aproximado a los decimales, pero es una variable que podemos considerar continua, que hay muchos valores, ¿vale? En una tabla de frecuencia no se suelen poner todos los valores, ¿vale? Solemos poner el rango de valores que solemos poner en una tabla de frecuencia debe estar pues entre 6 y 15 como mucho, ¿vale? Entre 6 y 15 como mucho, ¿de acuerdo? Si son muchos valores los que puede haber, entonces tenemos que agruparlo, ¿vale? No se pone, imaginaros que yo cojo y, por ejemplo, aquí pone salto de altura, pues imaginaros que yo mido la altura de una serie de estudiantes, ¿no? Y tenemos desde uno que es muy bajito, ¿vale? Que mide a lo mejor, pues no sé, vamos a ponerle 1,50, hasta, pues tenemos, imagínate que tenemos a alguien, un chaval, que es muy alto, ¿no? Que mide pues 1,96. Bueno, pues ¿cuántos valores tenemos aquí? Pues fijaros, de 50 a 96 tenemos casi 50 datos. No se pone 1,50, 1,51, 1,52, 1,53, son muchos datos, ¿vale? Cuando hay muchos datos diferentes tenemos que agruparlo en intervalos, ¿vale? Buscamos el menor de los intervalos. En este caso tenemos por aquí el 1,81, ¿vale? Vale, ese parece que es el menor, ¿no? Vale, bueno, pues a partir de ese dato menor, en función de el rango, ¿vale? Eso lo veremos más adelante, en función del menor y del mayor y del número de intervalos que queramos, ponemos un poquito menos, ¿vale? Si este es 181, pues el primer dato pondríamos 180,5, que no lo tenemos, ¿vale? No lo tenemos. 180,5, con lo cual, y luego ponemos el siguiente valor en función del tamaño del intervalo. En este caso estamos poniendo un tamaño de 4, ¿vale? Pues el siguiente valor sería 184,5, ¿vale? Ya veremos más adelante cómo dividimos en el número de intervalos y sabemos cuánto va a ser el tamaño, ¿no?, del intervalo. Bueno, en este caso, como digo, es de 4. Hemos puesto 180,5 y el siguiente 184,5, ¿vale? Y a partir de ahí, 184,5, 188,5, ¿vale? Fijaros, como aquí no tenemos decimales, nunca, porque aquí la duda sería, oye, el 184,5, ¿en qué intervalo lo pongo? ¿En este o en este? Pues en ninguno de los dos, porque no tenemos 184,5,
¿vale? Entonces no va a haber duda de dónde van a ir cada uno de estos elementos. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que hemos decidido la cantidad de intervalos que tenemos, ¿vale? En función de cuál era el último, ¿no? ¿Cuál era el último? El último son, pues aquí tenemos 2 metros, ¿no? 2 metros, ¿vale? Como vamos de 4 en 4, al final nos ha quedado hasta 2,04. Bien, bueno, no, aquí está el 2,04, que es mayor. Pues nada, igual que antes, ahora empezamos a contar y empezamos a mirar. A ver, empezamos a contar de 180 a 165. ¿Veis aquí? Y digamos, 195, ¿dónde está? Pues el 195 estaría aquí y ponemos una marca, ¿vale? Estaría aquí, 195, y lo quitamos de medio. El 198 estaría aquí. El 201 estaría aquí, ¿vale? Y vamos poniendo una marca por cada uno de ellos. Al final contamos y ponemos nuestra tabla de frecuencia. En la tabla de frecuencia, en este caso, ponemos pues lo mismo que hemos puesto aquí, los intervalos, de 180,5 a 184,5. Y contamos, había 2, pues la frecuencia es 2. En ese intervalo, ¿vale? Hay dos valores. No sabemos, cuando veamos esto, no sabemos exactamente qué valores son, ¿vale? Pero sabemos que hay dos valores dentro de ese intervalo. Y así con el resto de los valores. ¿De acuerdo? Igualmente, si sumamos, nos tiene que dar todos los datos que hemos anotado. En este caso, nos tiene que dar 30, ¿vale? Aquí tenemos 10, 10, 17, 17, 18, 19, 19, 24 y 6, 30. ¿Vale? Bien. Bueno, continuamos. Vamos a hacer un par de ejercicios, a ver si lo habéis entendido. Venga. Bueno, ahí tenéis un par de ejercicios para que hagáis la tabla de frecuencia. Dice, el profesor ha apuntado la falta de asistencia que ha tenido cada uno de los alumnos y alumnas a lo largo del trimestre, ¿vale? Ahí tenemos la falta de asistencia de los alumnos, ¿vale? Son 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? 5 por 6, 30 alumnos. Nos pregunta que confeccionemos la tabla de frecuencia, lo que acabamos de hacer, y si se quisiera hacer una estadística con el número de ejercicios bien resuelto por cada alumno y alumna a lo largo del año, la tabla de frecuencia debería ser datos aislados o agrupados en intervalos, ¿vale? Esto es otra pregunta distinta, ¿vale? No tiene nada que ver con lo de arriba. ¿De acuerdo? Y luego, otro ejercicio, se ha tomado el tiempo en los 100 metros lisos a las personas que forman parte de un club de atletismo y estos son los datos, los resultados. Haz una tabla de frecuencia con estos intervalos, ¿vale? Y nos están diciendo cuáles son los intervalos que tenemos que poner, ¿vale? Venga, como siempre, paramos el vídeo y hacemos el ejercicio, ¿de acuerdo? Si no, esto no sirve para nada, si lo copiamos. Venga, pararlo y cuando ahora lo hagáis, pues le dais a continuar para ver si lo habéis hecho bien o mal. Bueno, pues nada, si habéis hecho el ejercicio, pues os tiene que haber dado una tabla como la que veis ahora en la pantalla. En el ejercicio 1, ¿vale? Ponemos nuestra tabla, faltas, X o Y. El rango de valores en los que se mueve la variable, ¿vale? Que va de 0 a 5, ¿vale? Va de 0 a 5. Y luego vamos contando. En este caso podemos ir, ¿vale? Tachando 2 y miro cuántas veces está el 2. El 1 y miro cuántas veces está el 1. Y voy anotándolo en la tabla de frecuencia, ¿vale? Teníamos 30 datos, al final comprobamos que efectivamente la suma de cada una de las frecuencias con la que aparece la variable es 30, ¿vale? No tiene más, ¿vale? Sacar una tabla de frecuencias es muy simple, hay que hacerlo despacito para no equivocarnos a la hora de contar. Bueno, y la respuesta a lo que preguntan, que cómo debería ser, si datos aislados o agrupados, en este caso estamos hablando
de los problemas que ha resuelto un alumno a lo largo del año. Aquí debería ser datos agrupados, ¿vale? Porque ya va a haber gran cantidad y gran variedad de datos. Entonces hemos dicho que cuando hay mucha variedad de datos, tenemos que agruparlo, ¿de acuerdo? Bien, el otro es otra tabla de frecuencia, pero en este caso son intervalos, y los intervalos en este caso concreto nos lo dan, no tenemos nosotros que definirlo. Fijaros, como resulta que aquí los datos tienen decimales, para que no haya duda, ¿vale? De dónde se encuentra un valor, ¿vale? Bueno, como iba diciendo, estos datos son datos que tienen decimales, y para que no haya duda a la hora de hacer el intervalo de si un dato cae en un intervalo u otro, lo que hacemos es poner un decimal más, ¿vale? Ponemos un decimal más y de esa forma ya no va a haber duda de dónde va a estar un dato u otro, ¿vale? Bueno, lo veremos más adelante. Bien, pues nada, simplemente ahora pues lo tenemos que ir contando. Podemos poner otra columna más de recuento, ¿vale? Porque aquí al ser con decimales, claro, es más complicado hacerlo de uno en uno como antes y ponerlo directamente. Entonces vamos mirando el 1,62, ¿dónde está? El 11,62. Oye, pues el 11,62 está aquí, y ponemos una marca, ¿vale? Podríamos poner una columna de recuento. Cuando terminemos, pues ponemos al lado la frecuencia con que aparece, ¿no? en ese intervalo. En este caso 3, 3, 5 y lo mismo de antes. Si sumamos, nos tiene que dar la cantidad de datos que hemos recogido. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, pues lo dejamos por hoy. ¿Vale? El próximo día seguimos.